De regreso, Visión Económica en este 2024 ya, cursando la primera semana del año. Mañana es Día de Reyes y entonces eso hace que haya un viernes muy especial, casi festivo, esperando el Día de Reyes para los que lo celebran, ¿verdad? Es sábado, lástima que no fue el lunes para que la gente descanse, pero este año han habido el año pasado y demasiados días feriados, entonces hay que producir para poder abastecer como Dios manda los hogares, las empresas y los bolsillos de los seres humanos. Bueno, pues tal como Alejandro señalaba respecto a las tendencias en República Dominicana, el 2024 yo veo retos y oportunidades. Y los retos están vistos en que se está despejando el escenario internacional. La única gran dificultad es que tenemos un año electoral encima. En 43 días, me parece, tenemos las elecciones municipales y ya en mayo tendremos, y si se resuelve en primera vuelta, entonces tenemos las elecciones generales para la elección del presidente, vicepresidente y los congresistas. Entonces, todas las elecciones generan una coyuntura especial. Por dinero no hay problema porque es al revés. La economía electoral lo que hace es que dinamiza la economía por el flujo de gasto y de inversión, bueno, de gasto más que inversiones que se hacen en los procesos electorales, sea de las arcas de la Junta Central Electoral o de las arcas de nosotros, la gente del pueblo que pagamos los impuestos, pero la Junta tiene habilitado una gran cantidad de recursos para abastecerle a los partidos, de suerte que no necesiten echar mano de los fondos dudosos, por no decir otra cosa. Pero si las elecciones transcurren, como todo parece indicar, tranquila, transparente, responsable y bien planificada, entonces podemos resolver el problema para que el año 2024, a partir de mayo, entonces empiece una nueva situación. Hasta el mes de agosto, que es la gestión que le corresponde al presidente Luis Abinader, todo debe seguir más o menos igual. Pero después de agosto, entonces, ya de agosto para adelante, nos estamos aproximando a las Navidades. Y esto es un problema, esta cultura del consumismo, esta cultura del estar tranquilo. Tranquilo quiere decir de no trabajar. Entonces, no creo yo que vaya a haber grandes decisiones a partir de agosto. Por ejemplo, hay en la agenda una reforma fiscal integral. Pero si el presidente Abinader se reeligiera, yo no creo que inmediatamente va a introducir la reforma fiscal, sino que estaríamos hablando de que esa reforma, que es necesaria, se va a lanzar para el 2025. En el 2024, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Código de Trabajo y el Código Procesal Penal, esos dos códigos pudieran aprobarse en el 2024, pero después de las elecciones, porque en el marco del proceso electoral nadie quiere meterse en dificultades con diferentes sectores, sino que los políticos quieren ganar adeptos y no van a tomar decisiones en ese sentido. Con un presupuesto histórico en un año electoral de 1.639.000 millones de pesos dominicanos, es un presupuesto considerable. Lo único que se puede decir entonces es que la parte del déficit de ese presupuesto planificado, entonces se va a cubrir una gran parte de él con endeudamiento, y eso entonces incrementa el cúmulo de la deuda externa de la República Dominicana. Hay algunas decisiones que el gobierno actual va a tener que tomarla ahora porque tiene la mayoría congresual y entonces no puede inventar a ver si va a tener la misma mayoría o algo más en las elecciones del 2024, sino que tiene que tomar decisiones ahora para poder terminar el gobierno bien plantado, gane o no gane la reelección en el caso del presidente Abinader. Cuando yo digo esto es porque cuando tú tienes una mayoría y hay una serie de decisiones, que tomar esas decisiones sería importante para terminar el periodo gubernamental, no hay duda de que van a utilizar la mayoría, solo que no la van a utilizar en el proceso electoral porque eso sería imprudente y porque eso también pudiera tener consecuencias. Es decir, que de junio a noviembre del año 2024 veremos decisiones importantes en cualquiera de las dos situaciones que puedan darse, que se reelige el presidente Abinader, que hay una segunda vuelta, y si en la segunda no se reelige, o si se reelige, de ahí van a depender muchas cosas. Pero el escenario económico de la República Dominicana está un tanto despejado. No se ve, al contrario, el escenario internacional se ve favorable
para una reducción de los costos de los niveles de inflación, la transferencia de los commodities sin muchas dificultades, y entonces eso puede generar para una economía pequeña pero bien articulada como la economía dominicana un buen escenario para que entonces tengamos un buen año económico. Bueno, en este sentido lo que yo puedo decir es que con respecto a la reforma fiscal integral, yo la veo posible después de septiembre, cuando se comienza a trabajar el presupuesto del año 2025. Recuerden, amigos, que la reforma fiscal integral estaba a punto de ser sometida al Congreso y se retiró. Entonces eso quiere decir que no hay muchas cosas que ponerle, simplemente algunas aristas que no se tomaron en cuenta en esa área cuando se trabajó eso. Pero yo quisiera, con la anuencia suya, ponerle una impronta. Vamos a manejar una hipótesis. El presidente Abinader se reelige, sí, y pierde la mayoría congresual. ¿Habrá reforma fiscal tributaria? Bueno, la oposición va entonces a ocuparse de que eso no suceda. Pero eso es un arma de doble filo. No necesariamente. No, es un arma de doble filo. Porque entonces recuérdense que para el año 2025, de acuerdo a los estudios, el pago de la deuda, el servicio de la deuda, ya sea en intereses o sea el pago del capital, no es sostenible después del 2025. O sea, no es sostenible, no es por el hecho de que ahora es un 20 y pico % del dinero que nosotros tenemos en presupuesto para el servicio de la deuda y los pagos. Entonces, ¿por qué? Porque muchos de esos pagos se pusieron en gobiernos anteriores y pasaron a ese nivel del 2025, 2026, 2027. Entonces eso quiere decir que los pagos que teníamos que nada más eran intereses comienzan a pagar entonces capital. Pero el segundo escenario que le planteo, porque miren, me he dado cuenta de una cosa después de 35 años de graduado de economía y de ellos 34 siendo académico, por fin me he dado cuenta que el problema no es económico, el problema es político. El problema es político. Entonces, cuando yo hago estos análisis que le matizo este comentario a don Alejandro Noguel, lo estoy haciendo desde el punto de vista político, porque vamos a suponer entonces que el presidente Abinader logre una buena representación congresual igual o mayor que la que tiene el PRM y que entonces pierda las elecciones. Entonces, ¿podrá la oposición pasar la reforma? ¿Cuántos años tenemos discutiendo una reforma que es necesaria? Entonces, eso es lo que me dice a mí. Yo, más que un científico para hacer este análisis, lo hago como un simple mortal a partir de la experiencia que uno ha acumulado, observando fundamentalmente el comportamiento de los partidos y las parcelas políticas en la República Dominicana. Que primero esté el interés parcelario y luego puede estar el interés nacional, cosa que genera grandes preocupaciones, sí, porque la política también es el arte de servir. Sí. Lo que yo puedo decir es, amigos, que hay condiciones que son o sí o sí. Y ya la reforma fiscal integral se está convirtiendo en sí o sí. ¿Por qué? Porque las postergaciones que hemos tenido desde que se hizo la reforma del Código de Trabajo en el 1990, del Código Tributario en 1992, que fue junto con el Código Laboral también, que fueron las grandes reformas, fueron de ahí para acá son parches lo que se le ha hecho al sistema. Vuelvo a la política, don Alejandro, sí, y a la economía. ¿Cuál es el elemento central que ha impedido que se pueda producir la reforma del Código Laboral? ¿Cuál es mismo? ¿Cuál? La misma. La parte política. La misma, la parte política, pero también la parte económica con el pasivo laboral. Sí. Entonces, ese es otro elemento que viene a la misma escenario donde yo lo estoy planteando, de vamos a ver lo que va a pasar, porque cuántos años tenemos diciendo que sí, que el Código Laboral hay que modificarlo, porque después de 20 años, cuántas cosas han sucedido en el mundo, y hay resoluciones y resoluciones, y el no cumplimiento del ajuste por inflación, que sería lo correcto hacer en el problema de la estructura salarial del país. Entonces, no vamos a pasar por tonto. Este es un problema esencialmente político. Bueno, en términos, la otra parte que tenemos nosotros para este año es el problema con Haití. O sea, vamos a ver si comienzan ya los kenianos a traer aquí su gente. Yo considero que ellos no son suizos, o sea, tienen las mismas dificultades de nuestros homólogos en Haití,
tienen los mismos tipos de pensamiento en términos de cómo manejar las cosas. Y más que resolver el problema, podrían en algunos casos agudizarse los problemas. Porque no es lo mismo tú venir con algo que es lo ideal a lo que es posible. Y una cosa es lo que tú piensas desde afuera y otra cosa donde tú estás adentro. O sea, son totalmente diferentes las cosas vistas desde fuera que desde adentro. Y para mí, lo primero que se tiene que lograr en Haití es reducir esas bandas que hacen que Haití pues mire, sea Alejandro, insostenible. en 30 segundos, solamente en 30 segundos, yo le digo lo siguiente. Hay dificultades, todavía no está aprobado que vengan los policías kenianos al territorio de Haití. Ahora, mi olfato político y militar me dice que hay franja de avanzada en Haití de Kenia haciendo el levantamiento. O lo está haciendo Kenia o lo está haciendo algo. Sí. Porque los acontecimientos, el derrotero que han cogido en las últimas 3 semanas, los acontecimientos en Haití dicen que algo se está moviendo, incluido la apertura de la frontera dominico-haitiana para el comercio. Espere usted entonces la sesión Atento, que viene hoy, una sesión interesantísima que vincula la fe, que vincula la espiritualidad de la gente con el emprendimiento y la salida para los jóvenes de la República Dominicana. Ya volvemos.